Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conversaciones sobre gráfica que organizamos desde el Museo Nacional del Grabado. El Museo Nacional del Grabado depende del Ministerio de Cultura y bueno, este ya es el cuarto encuentro de este ciclo, estamos muy contentas desde el museo y este además es el cierre, así que bueno, hoy contamos con una charla, una conversación muy interesante, que me pone muy contenta. Podamos a trabajar y pensar y reflexionar acerca de problemáticas contemporáneas. Eh, Tenemos invitadas a Alicia Valente y a Magdalena Testoni. Las invito a sumarse. ¿Están por ahí? No me presenté, mi nombre es Cristina Blanco, actualmente dirijo el Museo Nacional del Grabado, así que después de esta presentación formal, las espero, ahí están, ahí se sumaron. ¿Cómo están, Maggie y Alicia? Hola, Bien, muy bien, y bien, muy muy feliz de bien. participar acá con ustedes, chicas. Hola. Muy contenta también Sí. de estar acá. Gracias por Bueno, invitarme. gracias. Esta charla la llamamos imprimir, editar, intervenir. ¿Qué entendemos por experimentación gráfica hoy? Me parecía interesante charlar con ustedes de algunas cuestiones que rodean a este título, ¿no? Primero, dar cuenta de la multiplicidad de posibilidades que tiene hoy la gráfica en la escena contemporánea. Y por otro lado, preguntarnos algo, bueno, que vamos a ir charlando de a poquito acerca de qué entendemos por experimentación gráfica hoy, ¿no? Nosotros desde el Museo del Grabado venimos investigando la cuestión de la experimentación en relación a la historia de esta disciplina, pero me parece interesante hacer un pie en el presente y ver cómo eso también fue transformándose a lo largo del tiempo de las décadas y reconfigurándose, ¿no? Así que bueno, me interesaba la mirada y la lectura de ustedes, que son dos personas que están muy involucradas con la escena contemporánea. Así que primero, antes que nada, antes de empezar la conversación, las voy a presentar formalmente. Magdalena Testoni es licenciada y profesora en letras por la UBA, es escritora, artista, editora y gestora cultural, coordina la Feria Paraguay de Arte Impreso y participa en la curaduría de algunas ediciones de la Feria de Tijuana de Brasil. Desde el 2018 lleva adelante su propio proyecto editorial Cuestión, también participa del programa Formas de la Idea, grupo de estudio de artistas latinoamericanos que reflexiona sobre el proceso creativo y productivo de las prácticas de publicación independiente. Y Alicia Valente es licenciada y profesora en artes plásticas y magíster en estética y teoría de las artes por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se encuentra finalizando el doctorado en artes en esa misma universidad y es becaria de CONICET. Desde su rol de artista visual y editora forma parte de BOBA, revista y plataforma de pensamiento sobre arte contemporáneo, y del colectivo Artistas MUCA, Musea Constructora. Bueno, están involucradas en variados y diversos proyectos, ambas muy ligadas al universo de lo editorial y de lo que hoy llamamos arte impreso, pero me gustaría que nos cuenten ustedes de primera mano, ¿no?, sobre esos proyectos. Supongo que muchos de los que están y muchas de las que están escuchando los conocerán, pero me interesaría que ustedes hagan sus reflexiones en relación al momento de cada proyecto, ¿no? En qué momento está y de dónde vienen. Maggie, ¿querés empezar vos contándonos sobre Feria Paraguay? Bueno, voy a compartir pantalla si les muestro unas imágenes. Dale. Acá. ¿Tengo preparadas? Bueno. La Feria de Paraguay, como la conocemos hoy, nació en el año 2016 con el nombre de la Paraguay. Yo preparé acá como una especie de antecedentes, pero en realidad preparé como una retrospectiva. Empiezo por el presente para ir hacia el final. Antes, igual de concentrarme en la Paraguay, quería hablar un poco de lo que implica una feria de arte impreso, que es así como, las ferias de arte impreso son un espacio en los que se muestran, exponen, divulgan e intercambian obras de arte impreso, que arte impreso es como una categoría que engloba todo lo que deja marcas en el papel o en algún material, ¿no?, como lo que se imprime.
Esto sería, digamos, desde grabado y muchas técnicas de lo impreso como silografías, bueno, grabados, risografías, etcétera. También, bueno, dentro de una feria de arte impreso podemos encontrar libros de artista, que son esos libros que hacen un artista donde transforma el libro en una obra de arte, que pueden contener exposiciones, y pueden ser de tirajes cortos y de ediciones únicas, hasta fanzines que tiran más, digamos, a la popularización del mensaje, y tienen más que ver con la reproducción. Entonces, afiches también, tipografías, ¿no? Como todas esas cantidades de cosas que uno cuando va a una feria de arte impreso se encuentra. Y en los últimos años pudimos presenciar una gran expansión de este tipo de eventos, sobre todo en Latinoamérica, un auge de este evento, y que creo que tiene esta particularidad, ¿no? Como el arte impreso son todas esas cosas que se encuentran siempre al margen de todas las ramas del arte. Y es bastante, un mundo bastante heterogéneo, ¿no? Como uno cuando arma una feria de arte impreso también tiene que pensar en eso, como en cómo circular dentro de una feria y qué es lo que uno se encuentra primero. También facilitar el tema de la exposición, no podemos poner, digamos, una mesa con fanzines al lado de una mesa con libros de artistas únicos, porque sería dificultar un poco cómo venden un fanzine que sale 10 pesos al lado de un libro único que sale 1500 pesos, ¿no? Como, es un poco como un mundo muy heterogéneo, que habla mucho de este tema de la frontera, que es donde nace el nombre de la Paraguay. Ya voy a hablar un poco de eso cuando hable más de la historia, pero como un poco todo lo que se engloba dentro de estos espacios se encuentran en esta frontera que varía en torno al libro y a la obra de arte, o son producciones que no entran tanto ni siquiera en una galería o en una librería, sino que son producciones que se mantienen al margen y pasan entre estos espacios. Entonces ahí es donde nacen estas ferias como el lugar más propicio para intercambiar ideas, poner a circulación este tipo de producciones gráficas. Acá voy a pasar algunas fotos. Esto fue la última edición en el Museo Sívori. Las posibilidades de creación de un libro de artistas son muy amplias, como veníamos diciendo, siempre todo lo que tenga que ver con el arte impreso está directamente conectado con el contexto. Eso para mí es muy importante y es algo que siempre buscamos destacar en la Paraguay, el tema de la visibilización de los problemas contextuales. Por ejemplo, en esta edición, que fue la última edición de la Paraguay, la programación estuvo muy centrada en el tema de las discusiones sobre la circulación del arte impreso, porque la Paraguay también pensamos temáticas año a año, y bueno, la temática de la cuarta edición fue la circulación. Y también, por ejemplo, una charla de una chica que es trabajadora sexual, entonces que también estaban recolectando plata para un colectivo, entonces como que todo lo que engloba, digamos, las actividades que engloban el arte impreso siempre tienen una relación muy directa con el contexto social y político que estamos atravesando. Y bueno, acá podemos encontrar libros de artistas, y también impresiones tipográficas. En la última también hubo una actividad de la Vicimprenta de Prensa de la Libertad, que estampaba en vivo. Son ferias donde, digamos, una persona que entra siempre sufre algún tipo de encantamiento, y hay algo que creo que también tiene que ver con esta proliferación de los espacios, es que tiene un gran poder de contagio. Alguien que ingresa a una feria, es muy probable que al año siguiente esté del otro lado de la mesa, porque lo que tiene el arte impreso es que es un arte muy cercano, como, bueno, la gráfica, por supuesto, ¿no? Como que, por supuesto, que puede, digamos, llevar años de prácticas y de estudios, pero también alguien que tenga una virome y una lapicera y una fotocopiadora cerca ya puede tener su propia editorial. Ahí lo que vemos es la carpa Tranza, que es la carpa de las actividades de la Paraguay, donde se da el tráfico de contenidos más experimentales, y ahí es donde tuvimos la programación el año pasado. Bueno, también algo que me parece importante remarcar de las ferias es que es un espacio de permanencia, en el sentido de un espacio donde ir y poder permanecer, a diferencia, digamos, de todas estas como
no sé, redes sociales o cuestiones a las que estamos acostumbrados que sobre todo ahora en pandemia, que no podemos salir, entonces estamos todo el tiempo con el celular o la pantalla, que siempre estamos experimentando así como actividades muy veloces y rápidas. Creo que en una feria de arte impreso, el hecho de poder quedarse y pasar horas, miles de horas en un solo día o todo el fin de semana, implica, ¿no?, como una experiencia diferente con el tiempo, que eso es también algo como que la gráfica comparte desde el mismo hecho de hacer, ¿no? Entonces las ferias de arte impreso también buscan empatizar con ese sentido del gesto con el tiempo que tiene la gráfica. Y también una de las columnas fundamentales de la Paraguay son los lazos afectivos. Sin la red que sostiene, o sea, sin todos los feriantes que participan de la Paraguay, y sin las otras personas que organizan ferias en otros lados, sin los encuadernadores, sin las imprentas, estas cosas no existen. Entonces siempre valoramos esta cuestión de lo afectivo. Yo empecé a trabajar dentro de este mundo porque yo quería hacerme amigos de este mundo, ¿no? Como la primera vez que fui a una feria, me acuerdo que fue la primera vez que yo entendí que podía llegar a tener autonomía en lo que yo hacía, y ser autogestiva, y no hacía falta que alguien esté ahí sosteniéndome, sino como que era que yo solita con mi papel y mi virome podía hacer algo, y porque al lado mío iba a estar alguien que sabía encuadernar, entonces me podía ayudar, y enfrente está quien tiene una máquina de risografía, entonces puede imprimir. Esta red, digamos, está totalmente compuesta por estas personas que tienen el deseo de pasar juntas, y así es donde, digamos, se generan todos los proyectos colaborativos. Bueno, entonces ahora voy a un poco de la retrospectiva y vuelvo para atrás. En términos de este tipo de lazos afectivos, la Paraguay se preocupa también porque los feriantes tengan tiempos de estar juntos, entonces organizamos fiestas, por ejemplo, para reforzar estas cosas. Digamos, le damos mucho valor a eso, y también mucho valor a la experiencia propia del feriante. No solo, digamos, a que sea, digamos, abierta al público y que la gente pueda vender, lo cual es muy importante, sino también a que sea una experiencia agradable para ellos estar ahí todas esas horas sentados detrás de una mesa. Entonces, por ejemplo, bueno, organizamos una fiesta, y el domingo siguiente de la fiesta les regalamos, gracias a la comidita de Catering Full Love, a cargo de Nina Kowensky y Lucía Reisig, hicieron unos choris veganos que repartimos entre los feriantes. Como que nos interesa también promover eso, ¿no? Como sin el lazo afectivo, la creatividad se estanca. O sea, creo que eso es lo que más pone en movimiento este tipo de eventos. Y después, bueno, ahora vamos en retrospectiva para atrás. Esta fue la Paraguay número 3, que esta fue la primera que yo organicé, porque yo no nací con la Paraguay, o sea, en realidad la Paraguay no nació conmigo, sino que con otro equipo, con Cala Berger, Sofía Durrón y Álvaro Cifuentes, y Melina Dorfman. Ellos fueron los primeros creadores de la Paraguay. Y bueno, también fue en el Museo Sibori. La Paraguay, voy a pasar como una especie de ficha técnica. Lleva 4 ediciones realizadas con el nombre de la Paraguay, 2 en la Galería Ruth Ben-Sakar y 2 en el Museo Sibori. Las últimas 2 ediciones contaron con más de 70 proyectos de editores provenientes de muchas partes de Argentina, desde Capital Federal hasta, bueno, el Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza. También de otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Suiza, Uruguay y Venezuela. En estas 2 ediciones hubo un público promedio por día de 1000 personas, y bueno, formamos parte de una red de ferias latinoamericanas, que son Tijuana, Migra, Impresionante, Impreutopías, Flamboyas, Feira Canastra. ¿Y esto qué implica decir que formamos parte de una red? Implica que todas las ferias trabajamos juntas, en correlación, nos visitamos. Cuando existió Impresionante el año pasado, nos invitó a participar, y desde la Paraguay llevamos como una mesa cargada de publicaciones argentinas para allá, de la misma forma que Migra también fue. Por ejemplo, este año de la Paraguay también empezaron a formar parte del equipo Luis Juárez y Bettina Pavetti, que son los directores de Migra. Esto quiere decir como que las ferias son todas hermanas, y hay como una fuerte motivación solidaria que sostiene todo este mundo. Este es el flyer de la segunda edición, que fue en la Galería Ruth Ben-Sakar.
y este fue un poco lo que se veía del recorrido. Y este es de la primera edición, también en Ruth Ben-Sakar, y esa estoy yo, mira. Ese mismo día, en la Paraguay, que era una de mis primeras ferias a las que yo asistía, yo trabajaba en una editorial que se llama Instantes Gráficos, fui vecina de Pedro Lima, de Pipoca Press, con quien ahora formamos parte del equipo organizador, y nos conocimos en la Paraguay. Como de eso también hablan los lazos afectivos, ¿no? Como uno no sabe hacia dónde te pueden llevar los amigos. Pero bueno, para contar un poco la historia de la Paraguay y de por qué tiene tanta, digamos, visibilidad en la red latinoamericana, quería, bueno, contarles que la Paraguay es hija de una feria de Brasil, que es la Feria Tijuana, que cuando Tijuana empezó a expandirse, originalmente desde San Pablo, y empezó a expandirse, y la primera vez que hizo una feria fuera de su ciudad fue acá en Buenos Aires, en la Galería Patio del Liceo, en los pasillos del Patio del Liceo. Ahí se visibilizó, esto fue en el 2014, y se visibilizó toda esta red de trabajadores del arte impreso, de editores y publicadores y artistas, que era muy rica en Buenos Aires, y no tenían, todavía no existía así como una feria, más que la FLIA también es como un gran referente para la Paraguay, donde exponer. Entonces, a raíz de esa semillita que dejó plantada la Feria Tijuana, fue que nació la Feria Paraguay. Y bueno, el nombre viene en eso, en homenaje a esta frontera que es tan identitaria, es como una imagen, una metáfora que es bastante amigable para hablar de estos libros. Justo igual es una metáfora que viene circulando en la filosofía bastante últimamente, entonces podemos empezar a encontrar otras, pero bueno, por ahora cierra bastante. Que es en las fronteras es donde se suspenden las categorías, donde hay un gran flujo de intercambios y también de un tráfico de intercambios, que no siempre, o sea, que está en el borde de lo legal y lo ilegal, que esto ¿qué quiere decir? Como que está en el borde de, digamos, de la transgresión, y ahí también es donde está el poder del arte impreso, también por qué el arte impreso está como esparciéndose, ¿no? Y se esparce de esa forma, nunca de una forma central, ni canónica, ni institucional, sino más entre amigos, de boca en boca, más como un hormigueo, ¿no? Más como si fuera una guerrilla que un ejército, por decirlo con estas metáforas extrañas. Pero bueno, y acá ya me llego a otro punto de la charla. Pero bueno, eso es un poco lo que es la Paraguay. Buenísimo. Sí, digamos, vos tocaste puntos que para mí son centrales para justamente hacer link entre los proyectos de ambas, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con lo autogestivo, por supuesto tiene que ver con las redes afectivas y con la generación la construcción de comunidad. Me parece que, bueno, Alicia nos puede contar sobre la escena platense, que tiene también toda su circulación propia, pero también en relación con otros proyectos de otros lugares. Por supuesto, me interesa pensar me parece interesante el caso de la Paraguay por las redes latinoamericanas que están construyendo y por todo lo que vos relataste en relación a cómo la persistencia, digamos, la sustentabilidad de ese proyecto fue más importante, ¿no?, que quien lo motorizó en sus inicios, digamos. Me parece como un caso muy, muy importante de redes, ¿no?, de sostén, y que está por fuera de la autoría, ¿no? Así que es bien interesante cómo lo relataste. Nos gustaría hacer también esos links con Boba, ¿no?, en relación a que es un colectivo, una colectiva, que tiene como eje una revista, pero que en realidad va mucho más allá que la revista, y que también fue transformándose, fueron cambiando algunos integrantes, pero ahí existe el proyecto como red, como colectivo. Y bueno, contanos, Alicia, un poco más sobre Boba, que por suerte también tuvimos la oportunidad hace poquito de trabajar juntas para Post, pero ya nos vas a contar un poquito más adelante. Bien, bueno, ¿cómo andan? Bueno, yo también voy a compartir pantalla para mostrarles un poquito. Bien. Ahí estamos. Bueno, un poco como comentaba Cris, bueno,
soy Alicia Valente, como había comentado, y soy parte de BOBA, que bueno, es una plataforma de pensamiento, es una colectiva editorial, es una plataforma, un grupo de pensamiento sobre arte contemporáneo. Estamos hace ya 5 años trabajando, somos de La Plata, o sea, nos situamos desde la ciudad de La Plata, pero también nos pensamos, ¿no?, en una perspectiva un poco más amplia, buscando sobre todo tender redes, por ahí no sé si llegamos tan latinoamericanas como la Paraguay, pero sí sobre todo nos interesa como tender redes hacia la ciudad de La Plata, por supuesto, pero también con otras escenas artísticas de otras ciudades del país. Así que bueno, también la cuestión de las redes es algo importante, digamos, en BOBA, que bueno, por ahí lo vamos a ir viendo a medida que voy como comentando algunas cosas. Un poco la idea es que BOBA entonces se enuncia desde una palabra singular, ¿no? Pero en realidad busca siempre como ser eso, una voz como múltiple, una voz colectiva. O sea, es el colectivo editorial o la colectiva editorial, somos 6 en este momento, también como comentaba Cristina, bueno, hemos variado un poco algunos integrantes, pero también no solamente el colectivo editorial, sino que también es otro montón de gente que participa, o que escribe en los números de la revista, o que colabora con alguna cosa, o en la presentación, o participando en ferias, o en diferentes instancias. Entonces también es una multiplicidad de voces mucho más extensa que los propios del colectivo editorial. Acá un poco en esta pantalla como que son como los 3 grandes ámbitos donde desarrollamos en este momento, estamos trabajando con BOBA, que por un lado es un sitio web, por otro lado es una revista impresa que saca números temáticos, ¿no? Y por otro lado una serie de eventos, ¿no?, que están ligados a las presentaciones de cada número impreso. Acá esta es una captura de lo que es la web, del sitio web de BOBA. En un principio, cuando recién comenzamos, sobre todo con el primer número impreso, la web funcionaba un poco como las investigaciones que íbamos haciendo con respecto al tema del número, iban dándole un poco la forma al sitio web. Actualmente es un espacio, sobre todo funciona como una plataforma de reseñas de muestras o de eventos. Tenemos una convocatoria abierta, quien quiere reseñar algo en alguna muestra en alguna ciudad del país o donde sea, puede escribirnos, y bueno, y como vamos compartiendo también esas reseñas. Y después también tenemos otra parte de la web que también son reseñas, pero en realidad acá lo que convocamos son a agentes de diferentes escenas artísticas de otras ciudades del país a que reseñen la escena de su ciudad, ¿no? Entonces, acá en esto como que nos interesa sobre todo pensar en esas escenas, en esas otras escenas artísticas, con la intención también de esto, de trazar una red y pensar una escena artística más federal, ¿no? Y después, por último, la otra parte de la web que les quería comentar, es que a medida que sacamos cada número impreso, vamos subiendo el anterior, los contenidos del número impreso van siendo subidos a la web. Entonces acá está el número 5, que es el último que subimos, tenemos el sumario, y está para leerse en ISU. Bueno, y acá un poco las redes, ¿no? Entonces de esta forma es como que tanto el sitio web como las redes funcionan de alguna manera como amplificando, ¿no?, y diversificando un poco las problemáticas que se van desarrollando en cada número impreso. Después, particularmente, bueno, el otro aspecto, digamos, que decíamos que son las revistas impresas o los números impresos, decíamos que eran números temáticos. Acá están las fotos de algunos de ellos, ahora los vamos a ir viendo. Finalmente partimos de una pregunta, los temas son bastante amplios y solemos partir de eso, de una pregunta, como una idea así medio general que tenemos, y lo que hacemos es un poco como convidarla, compartirla. Lanzamos esa pregunta a amigos, a conocidos, a diferentes personas, buscando que nos devuelvan impresiones, no sé, definiciones, dudas, diferentes cuestiones que les pueda haber resonado esa pregunta con respecto al tema, y con esas respuestas que nos vuelven, eso nos ayuda a ir marcando un poco como el recorte temático del número, y también a ir generando contenido, ¿no?, para esos números que van surgiendo. Acá tenemos el número 1, que es del año 2015, es el primero que sacamos, que fue todo un desafío haber sacado el número. Creo que empezamos como muy ilusionados y no teníamos mucha idea realmente si iba a salir, y bueno, cuando salió, la editorial se llama BOBA Celebra,
y es un poco también como la victoria de haberlo conseguido. El número 1 se llama Ningún artista nace contemporáneo, y es sobre educación en arte contemporáneo. Trabajamos algunas temáticas como, bueno, la formación del artista, no tanto en instancias de formación formal, de educación formal como no formal, espacios de clínicas, de programas de artistas, residencias. También, bueno, lanzamos una pregunta que si hay un saber específico en el arte contemporáneo, ¿cuál podría ser ese saber específico? Y un poco con esa pregunta armamos un dossier polifónico, ¿no? Donde aparecen muchas respuestas, voces con respuestas breves sobre esa pregunta, en una sección que es esta de acá, que se empezó llamando focos de infección, porque bueno, fue una metáfora que tomamos de un texto que tradujimos de Boris Groys para este número, y que después pasó a llamarse comunidad, ¿no? Que es justamente una sección del número donde aparecen muchas voces intercambiadas, una misma pregunta que interpela a muchas personas y que, bueno, parecen respuestas como muy diversas. Perdón. Este es como un pantallazo del índice del primer número. Un poco lo que por ahí me interesa sobre todo resaltar es que la colectiva editorial no es la que escribe los artículos, bueno, hay diferentes secciones de la revista, pero siempre convidamos a escribir a otras personas. Nos interesa buscar voces heterogéneas, ¿no? Ya sea en lo disciplinar, en las trayectorias de esas personas, de los lugares de proveniencia del país, o han escrito también algunas personas del exterior, de la proximidad y la distancia también respecto al arte incluso, ¿no? Y bueno, y como colectivo editorial tenemos el espacio de la editorial y una primera nota que le llamamos Bobada, que es donde, bueno, presentamos un poco el tema del número, reponemos las discusiones que tuvimos con la colectiva editorial a la hora de pensar ese número, y hacemos como un pantallazo más o menos de lo que se va a desarrollar después en cada sección. Cada revista viene con un afiche que funciona como un cobertor, un afiche plegado que cubre, digamos, cubre la revista, y en el caso de este número, el afiche llevó por imagen un gráfico que son los mismos tipos de gráficos o mapas conceptuales que aparecen al interior de la revista. La revista en su interior no tiene imágenes, sino que cada nota va acompañado de estos mapas conceptuales que reponen un poco la idea de red, tanto de red entre personas y proyectos, como ideas y conceptos, ¿no? Entonces, bueno, para este primer número, el afiche fue esto, un mapa conceptual con las voces y los núcleos o los ejes temáticos o los conceptos que aparecían desarrollados en el número 1. El número 2, que lo lanzamos al año siguiente, en el 2016, se llamó Movimiento de No Trabajadores Desocupados, con el destachado, un poco, bueno, el tema fue arte y trabajo artístico, aparecieron temas como, bueno, el reconocimiento o no del artista como trabajador, las formas organizativas, discusiones con respecto a la precarización, modelos del trabajo artístico, y el afiche que acompañó este número es como el boom, el que más gustó, el que tengo yo acá también a la vista, que es este afiche de Más pereza, por favor, que un poco, bueno, jugaba con este escrito de Paul Lafargue, que un libro que se llamó El derecho a la pereza, este señor que, nada, un detalle no menor, era creo que cuñado, si no me equivoco, de Marx. Entonces, bueno, él escribió este texto, este libro, entonces, bueno, un poco en juego con esto, lanzamos el afiche. Bueno, también en ese momento estaba muy en circulación el afiche de Mais Amor, por favor, también en tipos móviles, en Letterpress, entonces, bueno, ahí ese juego lanzamos nuestro afiche de Más pereza, por favor. El número 3 se llamó Hacia Marte, y es también del año 2016, es de fines de este año, y el tema era sobre utopías y horizontes comunes, ¿no? Y bueno, de si el arte es capaz de proponer o de crear otros mundos posibles. Este número, perdón, no tuvo un afiche como cobertor, sino que tuvo un papel aluminio que vos tenías que romper para poder acceder al número. El número 4, que este es del 2017, que se llamó Bla Bla Bla, que versaba sobre, bueno, crítica y performatividad de los discursos sobre arte contemporáneo. El cobertor funciona a modo de
perdón, a modo de un periódico, ¿no? Impreso también en papel prensa. Este fue un especial que surgió principalmente, nació en la web, en el sitio web, y después tomó finalmente una forma impresa. Es un especial que hicimos para el paro de mujeres del 8M de 2018. Y en este número lo que hicimos, bueno, fue esto, pedirles a un montón de mujeres que estaban en diferentes lugares del mundo que reseñaran un poco la acción que se estaba llegando en ese lugar en el que estaban con respecto al paro de mujeres. El número 5, que es Geopolítica conquistadora a la licuadora. El tema era sobre, bueno, geopolítica, mapas y territorios, ¿no? En el arte contemporáneo. Y el afiche que viene con el número es este, ¿sí? Que incluye también, bueno, los debates sobre, bueno, la legalización del aborto, que estaba en discusión en ese momento también en votación en el Senado. Y finalmente el último número, que es el número 6, que es la astrología muerto, viva la astrología, que bueno, trabaja un poco sobre astrología, nuevas espiritualidades y prácticas artísticas vinculadas al discurso astrológico. La boba dorada viene con este afiche dorado, donde un poco en línea también con, ¿no? Como estas relecturas que hay ahora sobre el tarot y, ¿no? Relecturas de los arcanos en función también como de problemáticas más contemporáneas. Bueno, un poco jugamos y creamos ¿no? La carta de la boba. Bien, esos son los números impresos, y ahora por ahí comentar un poquito con respecto a las presentaciones. No voy a hablar de todas las presentaciones porque no, ahora el tiempo es un montón, pero bueno, todos los números impresos tienen una presentación, tienen un evento de presentación. En La Plata se presentaron todos. También hemos hecho eventos para presentaciones de 2 números en la ciudad de Buenos Aires, y después se han hecho presentaciones como más pequeñas, o sea, con menos complejidad, en el marco de algunas ferias de arte impreso, de publicaciones, como bueno, una en Rosario y una en Bahía Blanca. Creo que ninguna más que eso. En el nosotros fue la presentación como más tradicional, si se quiere, y sobre todo lo que nos interesaba con el número 1 fue empezar a insertarnos un poco como en la escena editorial platense, ¿no? Entonces la presentación del número 1 fue como bastante convencional en un espacio, como en la Casa de Editoriales de la Ciudad de La Plata, que es un lugar que se llama El Espacio, justamente. Lo que por ahí sí tienen como particular las presentaciones siempre es que nos interesa un poco como poner en escena el tema y abrir a nuevas preguntas. Entonces, en ese sentido, nosotros, la colectiva editorial no habla, o sea, no presentamos el número, ni tampoco convocamos en términos generales a los que escribieron en el número, sino que convocamos a otras personas, a nuevas personas, para que de esa forma aparezcan nuevas voces y nuevas lecturas. Voy a comentar brevemente 2 presentaciones, como un poco para mostrar como los dispositivos que fuimos como explorando en esta idea, ¿no? A partir del número 2, entonces empezamos a preguntarnos, como bueno, ¿qué otras formas posibles habría, ¿no? De presentar una revista, ¿no? Digo, porque siempre tiene que ser, como que veníamos viendo muchas presentaciones y nos parecían que por ahí todas tenían como un formato que bastante repetido, ¿no? Bueno, alguien presentando el número, ¿no? Sentados. Y empezamos como, bueno, a explorar como otras maneras, o a pensar otras maneras de presentar un número, y a pensar las presentaciones eso como otro modo de acción, ¿no? Empezaron a aparecer ideas, empezaron a aparecer algunas ideas como la de espacializar o corporeizar o escenificar un poco el número, y pensar entonces la presentación como una puesta en escena de la edición o de los temas y debates, digamos, que aparecían alrededor de la temática del número. Acá hay otra. Estas son algunas, como unos pequeños videitos que hicimos como publicidad, ¿no? Como previa a la presentación, como un poco como convocando a ir a la presentación del número. Y bueno, y lo que empezamos entonces a explorar fueron como dispositivos para esas presentaciones en relación a la problemática del número a partir de 3 ejes, ¿no? Que tenían que ver con pensar un formato particular, un lugar donde realizarse y unos invitados, todo en relación a, ¿no? A ese tema del número. Este que estamos viendo es el número que decíamos que era sobre trabajo artístico. Entonces, este número se presentó en un club social y recreativo de la ciudad de La Plata, donde un poco la propuesta fue presentarlo
recreamos algo así como si fuera una mesa sindical, ¿no? Entonces, bueno, un poco por eso la bandera, los afiches y una serie, un panel, una mesa con una serie de invitados, artistas o diferentes personas que tenían como, o en sus producciones o en sus investigaciones, estaban vinculados a la temática del número, y en particular, como en ese número también nos interesaba o queríamos que se produjera algún tipo de discusión, un poco más de debate, que no quedara nada más que en la presentación expositiva y nada más de los invitados, invitamos a un invitado más que estaba como encubierto entre el público, que en cierto momento lanzó una pregunta medio provocadora, y a partir de ahí es como que, bueno, se activó un poco la discusión, que era la búsqueda que queríamos, ¿no? Que estábamos buscando justamente. Y el número 5, que es el otro que les voy a compartir la presentación, que fue el de geopolítica. Acá lo que nos propusimos un poco fue hacer un recorrido, que es una práctica muy habitual en la ciudad. El otro día hablábamos de eso también, que bueno, la idea de esto de trazar recorridos, esta idea, bueno, también de red, del mapa, ¿no? De pensar el territorio de la ciudad, inclusive. Y bueno, dentro de ese cuadrado urbano, ¿no? Ese cuadrado fundacional de la ciudad de La Plata, trazamos un triángulo y vinculamos, pusimos, ¿no? En vinculación, o sea, recorrimos 3 espacios independientes de arte de la ciudad de La Plata. Empezamos, ¿no? Bueno, acá están las revistas. Empezamos en escala vagón y con un presentador que comentó algunas impresiones sobre el libro. Y ahí un poco con los carteles, vistiendo los afiches como carteles y con otras consignas más, salimos en una bicicleteada, con autos y bicicletas y otros móviles, en caravana. Seguimos a un segundo lugar, que fue Espacio Obrador, con de nuevo también otra conversación en ese espacio. Seguimos nuevamente en la caravana por la ciudad hasta el último punto, que fue la Galería Cariño, donde ahí hubo una tercera intervención, una tercera persona que hizo su espacio de presentación, y que en este caso la presentación no fue una presentación oral, sino que nos invitó un poco a dibujar sobre el piso, un poco con esta idea también de reponer esta cuestión de, bueno, de hacerse un lugar, del territorio, de pensar los territorios donde habitamos, por donde circulamos y demás. Y bueno, y después por último, bueno, que no es menor para nada, es pensar los espacios por los que circulamos, ¿no? Que es esta idea de que, bueno, un poco en esto que venía comentando Maggie al principio, si bien nunca estuvimos en Paraguay, habitamos el espacio de las ferias de arte impreso, o de editoriales o revistas independientes, es el lugar donde circulamos en mayor medida. Acá estamos viendo, esta fue nuestra primera intervención extraoficial en una feria de editoriales y revistas independientes en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, extraoficial porque todavía ni existía el número 1, pero bueno, hicimos unos pequeños plegados de papel y unos volantes con preguntas, las preguntas que nos estaba provocando el número en ese momento, y un poco empezamos a eso, como a mostrarnos, a charlar sobre todo, ¿no? Bueno, aprovechar estos espacios de permanencia y de encuentro para empezar a conocernos también con otras editoriales y otros proyectos que estaban trabajando en la ciudad y no solamente en la ciudad. Acá estamos en una feria Presión, Festival de Gráfica Contemporánea, que es una feria de la ciudad de La Plata. En La Plata hay 2 ferias de arte impreso, son Presión y Tranza. Bueno, acá estamos en el 2016 en Presión. Acá estamos en el mercado de Córdoba, ¿sí? En la parte de la zona editada del mercado de Córdoba. Hay algo, bueno, en línea con lo que mencionaba antes, que nos interesa sobre todo, y solemos circular mucho por ferias y nos invitan y vamos en ferias de otras ciudades del país. Es algo que nos interesa mucho, cómo establecer esos lazos. Y también a esos lugares vamos un poco y vamos llegando por otras, porque vamos conociendo en ferias, vamos conociendo otro proyecto, otra editorial, y de la mano de esas se va armando esa red justamente y vamos llegando a otros lugares. Acá estamos en la Feria del Libro de la Universidad de Quilmes, perdón, donde está en Bernal, y un poco con publicaciones de colectivos y de proyectos que conocimos en Córdoba, otros que conocimos en Rosario, armamos como una especie de stand-bowl, le decíamos un poco el chiste, que es decir, nosotros al principio teníamos un número, 2 números, y era armar un stand para tan poco. Entonces, bueno, como que nos asociábamos un poco con otros proyectos también que por ahí tenían poco material, y armábamos con un stand con el cual íbamos recorriendo ferias, de la misma forma que nosotros llegamos con, no sé, por ejemplo, con Casa 13 Ediciones, fuimos a ferias en Brasil, o en Córdoba, o en otros lugares, ¿no?
Acá armamos una coalición de editoriales platenses de nuevo para la feria de la Universidad de Quilmes en el 2019, son todas proyectos editoriales y publicaciones independientes de la Ciudad de La Plata. Y bueno, después otras ferias como Rosario, bueno, esta se edita en la Ciudad de La Plata, una en Buenos Aires y otra más en La Plata. Y después, como último comentario, que bueno, además de las ferias también hemos participado de exposiciones a las que también hemos llegado generalmente de la mano de proyectos amigos o que hemos ido conociendo. Acá estamos en las jornadas de la Nueva Crítica, donde además de participar como expositores, bueno, hubo una instancia como de exposición de revistas. Acá estamos participamos también de la muestra de la marca original en el CCK. Bueno, también en una muestra en el Genaro Pérez en Córdoba, que no tenemos imágenes, y bueno, y acá llegamos con Macaco Press, que es un proyecto también amigo de gráfica, performática, bueno, que llevaron producciones de, bueno, bobas y de otros proyectos gráficos de Argentina y Chile. Ahí, bueno, hicieron una exposición en una ciudad en Suiza. Creo que ahora, sí, ya estamos. Vamos a dejar acá, así después retomamos. Quedó ahí con post esperando. Bueno, lo interesante de Boba es sí, como la multiplicidad de dispositivos que generan, que construyen, que imaginan y que ponen en acción, ¿no? A mí eso me parece como fascinante el proyecto. Por suerte lo pudimos ver todo junto y toma más fuerza, ¿no? En este repaso de la trayectoria del proyecto. Y me da pie un poco a que discutamos entre las tres, que nos pongamos a pensar como, me parece que Boba encarna muy bien esas búsquedas de exploración y de experimentación, ¿no? En el presente, y ustedes que están tan involucradas con la escena de la gráfica, el arte impreso desde diferentes roles, y las dos en múltiples roles, porque vos, Alicia, también sos investigadora, digamos, tenés una lectura más desde ese lugar también teórico y conceptual, y las dos como gestoras y artistas. ¿Qué, en esa multiplicidad de roles, qué lecturas hacen ustedes, ¿no? de lo experimental en el presente? Como, ¿en dónde se expresa, en qué dimensiones de la práctica ustedes están viendo que se expresan esas búsquedas más hacia la experimentación? Bueno, si quieren puedo empezar un poco yo con esta respuesta. Cuando nosotros estábamos preparando esta charla y vos nos hiciste esa pregunta, yo no puedo evitar pensar en la circulación de todo, ¿no? Como yo veo lo experimental en la circulación, pero no solo en cómo circulan los libros o los artistas, sino en las propias circulaciones de sentido y de lecturas que propone un libro de artista o una publicación de arte impreso, que justamente tiene como base esta posibilidad de los límites, ¿no? Como, ¿vieron esas preguntas que vienen mucho últimamente de hasta dónde llega un cuerpo, hasta dónde llega una obra? Que vi que en la presentación de Boba decía en el piso, ¿hasta dónde llega un triángulo? ¿O qué puede un triángulo? ¿No? Como, un triángulo? ¿Qué puede un triángulo? Como esa búsqueda por los límites, que, o sea, justamente también la frontera habla de eso, un poco de la suspensión de los límites implica que antes había unos límites, entonces como que la experimentación va un poco por ahí, cuánto se puede correr, cuándo deja de ser libro o deja de ser papel para hacer una publicación gráfica, una publicación impresa. Entonces ahí pienso en la circulación, ¿no? Como el artista primero hace el recorrido de transformar una idea en un libro, que eso ya es como una propuesta de circulación, porque ¿de dónde sale esa idea? Del contexto, de una charla de amigos. Después pienso en los procedimientos, en las metodologías, que también tienen que ver con la circulación, o como con el recorrido, cómo se van entrelazando la forma y el contenido, qué propuestas diferentes, qué existe entre la imagen y la palabra, todas esas cosas que están bastante experimentales en la gráfica y que lo vemos diariamente, ¿no? Como eso que decía, bueno, la cuestión del objeto, y después también la cuestión de cómo circulamos, efectivamente.
qué es este espacio de lo marginal, que en realidad también ocupamos un montón de espacios, porque todas las ferias de galerías hoy tienen un espacio del arte impreso, pero siempre es un espacio marginal, siempre está al final del pasillo, siempre es un espacio difícil. A mí me tocó curar varias veces espacios así de ediciones impresas dentro de galerías, y siempre peleaba por la circulación, porque la gente no llegaba, o porque costaba que lleguen, o porque no teníamos buena luz. Siempre estamos en el margen, pero también reivindicamos este espacio porque es justamente este espacio que nos permite encontrar agujeros al sistema, encontrar nuevas formas de poder. Creo que la circulación también es inmanente al libro, que esto es algo que venimos trabajando, bueno, en este programa Formas de la Idea, que voy a hablar un poco más adelante, que pensamos un poco la pregunta, una de las preguntas principales que generó este programa es, ¿qué vino primero? ¿El libro, la idea? ¿Cómo circula? O sea, entonces el libro, pensamos en eso como que el libro es un objeto que tiene inmanente la circulación en sí misma, porque por ejemplo, que yo hago un libro hoy y después de acá 10 años alguien lo encuentra y lo abre, este libro se vuelve a actualizar y todos sus sentidos se reactualizan con una nueva lectura. Entonces hasta ese momento sigue circulando. Creo que también la circulación sostenida fundamentalmente en los lazos afectivos y en la autogestión es donde se encuentra esta fisura al poder convencional, digamos, que encuentran las gráficas y el arte impreso. Yo por ahí como para contestar la pregunta de paso, retomo una cosita que por ahí me quedó por decir y que te iba a decir cuando vos comentabas recién, Cris, esta idea también de que boba por ahí a veces nos definimos, cuando nos preguntan nos definimos como un bicho medio anfibio, ¿no? O sea, nos convocan y habitamos espacios múltiples que están vinculados a la gráfica y el trabajo editorial, pero también es a la crítica, a la gestión cultural, a la curaduría, o sea, a veces como que en todos esos espacios, digamos, nos movemos más o menos cómodamente, pero nos movemos bastante, entonces decimos un poco que tenemos como una relación abierta como con todas esas prácticas. Y pensaba, digo, si lo pienso por ahí un poco en como la pregunta desde boba, por ahí pienso eso, ¿no? Como que por un lado trabajamos con dos dispositivos que son como muy propios de la cultura impresa, ¿no? Como una revista, una publicación y el afiche principalmente. Pero también tenemos como este lugar que por ahí, como decía Magdalena, con respecto a pensar los límites, ¿no? Y este de decir, bueno, ¿hasta dónde es una revista? O esto de pensar, bueno, no sé, la puesta en escena, la puesta en espacio y puesta en cuerpo de esos, ¿no? Y esa activación un poco como medio performática de la revista en tanto objeto y en tanto contenido, ¿no? O sea, entonces, pensar un dispositivo como puede ser esto, pensar una caravana, bueno, hemos hecho una fiesta también como en presentación de un número 3, por ejemplo, digo, como pensar otro dispositivo, otra forma posible, que en esa forma eso reactualiza y abre otras preguntas, ¿no? O sea, y pensar que una fiesta también puede ser una forma de seguir generando conocimiento, discusiones con respecto al tema que se está planteando en el número, por ahí como con más con contenido, digamos, en el número impreso. Y después también esta cuestión, bueno, como de activar el afiche y la pegatina y el cartel humano, la pancarta, y de esa forma también, bueno, con ambas cosas no activar como espacios que no son necesariamente los espacios del arte. Y pensar entonces eso, la revista también un poco como un dispositivo de intervención, o sea, como que creo que por ahí la exploración mayor, digamos, si lo pienso desde boba, lo pensaría desde el lado de los dispositivos y también desde el desarrollo de dinámicas de colaboración, tanto en la producción como después pensando en la circulación justamente de la revista. O sea, es como que en la revista hay todo el tiempo dinámicas de colaboración, o sea, o para imprimir el afiche, o para escribir los números, o para presentarla en un espacio, siempre estamos eso, como sosteniéndonos en las redes, digamos, de las que formamos parte. En ese sentido, no pensar como un dispositivo de intervención, o más que la revista, como la práctica de hacer una revista, ¿no? O sea, no solo el objeto, ¿no? O no necesariamente el objeto, no solo el objeto. Y intervención un poco, bueno, como en la escena artística, la escena del arte local, en primer lugar, y ahí reconocernos también dentro de una trama afectiva, de proyectos platenses, dentro de nada, eso, como repertorios de modos de hacer, ¿no? Esto que decía cuando, bueno, que puede ser desde ver no sé,
parte del grupo que empezó siendo Boba éramos un grupo de investigadoras de la Universidad de La Plata que veníamos investigando revistas platenses de arte en la Ciudad de La Plata desde la fundación, ¿no? Entonces, bueno, reconocernos para atrás en un montón de revistas y proyectos editoriales, o de proyectos de intervención en el espacio público, o esto que decía de recorridos o mapas, de pensar como la lógica de la ciudad y del diseño de la ciudad, que en La Plata también es algo como muy característico, ¿no? El cuadrado fundacional, las diagonales, hay algo como de la organización, bueno, de esta ciudad planificada, ¿no? Que también es como bastante como representativa, no sé si representativa, ¿no? Como característica propia, ¿no? De la ciudad, y reconocernos también en esa trama con todos los proyectos con los que estamos hoy, bueno, con proyectos que anteriores pero más cercanos a nosotros y proyectos contemporáneos, los artistas con los que imprimimos el afiche, con los que presentamos un espacio, proyectos en los que nosotros mismos también estamos, porque es eso, o sea, yo también estoy en MUCA, que es otro proyecto, Música Constructora, por ahí algunos de los otros integrantes también están en otros proyectos, y eso, bueno, como que va trazando como esa red, digamos, ¿no? Esa posibilidad de la gráfica también como un lugar que posibilita, digamos, esos espacios, o sea, posibilita esos espacios, digamos, como más colaborativos, como más de encuentro, un poco, ¿no? Como de dinámicas propias que tienen que ver con el propio hacer, ¿no? Con esto también muy de la dinámica de taller, de estar trabajando en tu propia obra, pero a su vez también pensar que puedes hacer algo con el otro, y de que si estás imprimiendo serigrafía, por ahí seguramente vas a necesitar que alguien te dé una mano, que eso es algo que, no sé, como que siempre lo charlamos. Pues yo di clases de grabado en la Facultad de Artes de la UNLP, y un poco también es eso, digo, bueno, hay algunas cosas que las tenés que empezar a hacer con otro lado, o bueno, o estás trabajando y tenés tiempos muertos en los cuales mientras pasa algo con tu matriz, bueno, por ahí vas y colaboraste con el trabajo del otro, y bueno, se van generando como instancias, digamos, de intercambio no mayores. Después también pienso que esto como a nivel de este tipo de producciones, ¿no? Después también creo que podemos pensar como el arte impreso como también como más, no sé, un poco más, con otro tipo de producciones, por ahí sí que tienen como que están un poco más insertadas ¿no? Como en espacios más legitimados del arte, y pensar también como que, bueno, creo que el arte impreso en sí también ha empezado a explorar sobre todo en una cuestión como temporal, ¿no? Digo, como en empezar también como a mirar hacia adentro, ¿no? Las propias operatorias y los propios modos de operar de la técnica, y digo, como ya, bueno, como ya fuera de discusión cuestiones que tienen que ver como, bueno, el origen de la matriz, o cómo se produce la matriz, si es por incisión o no, esta cuestión, digamos, más de pensar, bueno, el múltiple, la idea de edición, la idea de serie, o sea, como ciertas características que son como más esto, el gesto, digamos, de la edición, de lo múltiple, ¿no? Como de la temporalidad, lo que implica también los tiempos, ¿no? La temporalidad de pensarlo, las formas de activación posibles, digo, como bueno, esos como los núcleos como más problemáticos que pueden ser formas posibles de experimentar desde la gráfica hoy. Sí, y al mismo tiempo que esos límites, digamos, por supuesto ya se rompieron hace rato, y por suerte, digamos, la gráfica viene experimentando todo tipo de desvíos, ¿no? De esa búsqueda por la excelencia de la técnica y demás que tuvo en sus comienzos, o en gran parte de su historia, la disciplina. También, nada, una cosa importante que me parece interesante charlar es como hay una vuelta, ¿no? A lo manual, al oficio, que eso no es leído hoy, o por lo menos desde mi perspectiva, como búsquedas por fuera de lo experimental, porque en todo caso se activan en muchos de esos proyectos otro tipo de intervenciones que justamente tienen que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Con las cuestiones de los vínculos, de pensar la gráfica como vehículo para problemáticas contemporáneas, donde las cuestiones de lo urgente están como en el centro de la escena, más allá de los procedimientos y más allá de qué tipo de imagen, ¿no? Mediando entre esos discursos y su circulación, ¿no? Hay algo como de búsqueda de retorno, ¿no? Al taller también, que va en simultáneo a otras búsquedas, por supuesto, mucho más hacia el lado de lo digital, digo, hay como una convivencia, ¿no? De todos esos lenguajes, pero quería preguntarles a ustedes qué lectura hacen de esto, ¿no? Digo, estamos
en un mundo súper digital, hoy más que nunca, y pareciera haber como un montón de movidas en relación al rescate de lo manual, de lo artesanal, de los tiempos de producción, de la relación con la tecnología, con las técnicas de impresión, desde cuestiones más tradicionales como la estilografía hasta, bueno, las técnicas hoy de risografía y demás que están súper en boga, ¿no? Pero el taller, ¿no? La vuelta al taller pareciera ser muy fuerte. ¿Qué lectura hacen de Mari, esta? ¿querés ir vos o voy yo? Bueno, yo creo que vos vas a dar mejor respuesta, así que mejor me adelanto y vos después. ¿Por qué? Yo al respecto tengo como un texto de cabecera que leí este año por primera vez y que me sirvió mucho para pensar este programa Formas de la Idea, que después voy a hablar, y es un texto de César Aira que se llama La utilidad del arte. Y ahí él habla del trabajo del bricoleur de pueblo y dice que antes, hubo una época cuando empezaban a llegar los autos a Argentina, a la sociedad, como que todo el mundo que tenía un auto sabía desarmarlo hasta la última tuerca y volverlo a armar. Y que ahora, como que esa inteligencia se perdió, nosotros prendemos el televisor y no sabemos qué circuitos hacen que de repente aparezca una imagen en la pantalla, lo mismo con las computadoras, con todo. Entonces él habla como que la sociedad está totalmente sumida en una caja negra, que es esta, la ignorancia, que incluso está disfrazada por una, o sea, como que la sobreinformación hace que nos sintamos menos ignorantes que antes, pero en realidad no, o sea, como que hay una inteligencia que se perdió, y ahí él dice que el arte es justamente el mejor campo de práctica y experimentación de esta vieja inteligencia. Y dice, esto se debe a la radicalidad inherente del arte, que no se diferencia de las artesanías y la manufactura utilitaria, sino en su capacidad, sin la cual no es arte, de desarmar por entero el lenguaje con el que opera y volverlo a armar según otras premisas. Como esta cuestión de que como somos trabajadoras del lenguaje, también la cuestión de poder desarmar y volverlo a armar. Y en este sentido, más relacionado a la gráfica y la vuelta al taller, creo que lo manual tiene algo que ver también con esto que mencionaba al principio de esta velocidad a la que estamos acostumbradas en el mundo capitalista y de las redes sociales y de internet, como que el gesto, que lo manual tiene un gesto con el tiempo que se pierde en estas experiencias más veloces. Entonces, como creo que en lo manual volvemos a conectar con este lenguaje más primitivo que no sé si podemos encontrar en otro lugar. Y después, también en este sentido, digamos, como en relación con el tiempo y cómo lo temporal atraviesa la gráfica, me parece que es algo que no se va a perder, digamos, como, me acuerdo que también otra pregunta tuya era como cuál es el futuro de la gráfica, y creo que es eso, como que creo que siempre que el humano deje alguna marca, está haciendo arte impreso. Entonces, un poco ese gesto con el tiempo que nos hace pensar en el archivo y nos hace pensar en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Como nos hace pensar en el tiempo. Creo que eso es lo que nos hace volver a lo manual. Porque incluso también noto, ahora yo estoy también incursionando un poco en el mundo de las artes visuales en general, como que también hay una vuelta a la pintura, hay una vuelta a la, no sé, a la herrería, por ejemplo, hay artistas que trabajan con hierro, como hay una vuelta de nuevo, ¿no? Al material concreto, como para rescatar, creo que, los últimos años. Sí, yo pienso que por ahí ha habido como con toda nueva tecnología, siempre hay como un boom en el que es como fantástica y todos corremos a probarla, y después empieza también como a pasar un poco esto, ¿no? Como a decir, bueno, a empezar a ver realmente, bueno, hasta dónde o hasta dónde me sirve y hasta dónde no. Y digo, me parece que no es tanto una cuestión como de negar, o sea, o renegar de ella, sino también pensé en función de, bueno, de nada, de una intencionalidad poética, de un concepto, digamos, de lo que quiero trabajar. Entonces, de esa misma forma, eh, nada, una publicación puede estar hecha todo en serigrafía manual, pero bueno, si por ahí querés hacer una tirada enorme, por ahí te conviene hacer una fotocopia, digo, y bueno, y no está ni, o sea, no es que sea ni mejor una cosa que la otra, digamos, va a ser en función también de lo que estás buscando. No sé, después pensando por ahí también en esto, en esta idea, ¿no? De, bueno, del futuro, del impreso, y eso yo pensaba también,
bueno, más allá de que no sé, pienso en la cantidad de veces que se ha dicho de la muerte del libro, por ejemplo, que nada, que al contrario, hay cada vez más, mucho más. Pienso también en nada, en la cantidad de generaciones jóvenes, nosotros también somos jóvenes, yo soy joven, ¿no? Pero bueno, pero digo, más jóvenes que ves en las ferias, estas como la Paraguay, las ferias a las que vamos, digo, o sea, es un recurso que, no sé, para mí eso también habla un poco de la posibilidad de la pervivencia de algo, o sea, y esto me parece interesante, esto que comentaba Magdalena con respecto a las lógicas o al auge, digamos, de esta idea, de la idea del archivo. Que me parece que también ahí hay como un punto de que se vincula bastante. Y otra cosa que me acordaba mucho, por ejemplo, esta cuestión también como medio en línea con este texto de Aira, que yo leí también me parece que está buenísimo, de esta cierta como mística que aparece en ver ese proceso o esa magia de que nada, de alguien que va por primera vez a un taller de tipos móviles y ve que pasa el sacaprueba y saca un impreso. Yo llevé alumnos del secundario que manejan la tecnología de una forma descomunal y frente a un sacaprueba se quedaron fascinados. Pues, claro, iba a decir, pero o sea, como algo que podrías pensar que si es 1000 veces más sencillo, genera mucha más fascinación a veces que otras tecnologías, en el sentido de esto, de que vieron todo el proceso también, ¿no? Después pensaba, como una cosita breve, ¿no? Como pensando desde BOBA también, como en línea con lo que venía presentando, que nosotros no sé, generamos un montón de material para la web, o sea, ¿no? Lo mismo, ¿no? Como que no renegamos de eso, incluso es la que nos permite trazar redes por ahí con espacios más distantes, y en pandemia nos permitió también como sostener proyectos, sostener esas redes construidas. Pero bueno, hay algo como con el número impreso, con el afiche, digo, que no sé, que hace que un poco como tiene una cercanía con el lector que es diferente, ¿no? Entonces por ahí nos encanta que nos mandan fotos y se llevan la boba de vacaciones y se sacan foto con la boba en la playa, o bueno, o pegan los afiches, entonces el más pereza lo pegan, no sé, en la oficina, o lo pegan en la cabecera de la cama. Digo, como esas cuestiones también que hacen como al apropiarse de ese material, que por ahí, bueno, en la revista, en la web, es como que, bueno, es distinto, digamos, como esta vinculación como más personal, si se quiere, que puede llegar a aparecer ahí. Claro, porque digo, lo material hoy, quizás más que antes, por el predominio, ¿no?, que hay de la cultura visual digital, aparece como una experiencia, ¿no?, una experiencia estética, algo disruptiva de nuestro continuo, ¿no?, de relación con el mundo, el entorno digital, el famoso 24/7. Por eso ahí aparece lo material como quizás podemos pensarlo así como un poco románticamente, como un gesto de resistencia, ¿no? Pero también es interesante, y para hacer link con lo otro que queríamos charlar hoy, que tiene que ver justamente con el universo de lo virtual. Obviamente es un universo que nos atraviesa, que atraviesa todos nuestros proyectos, y que por supuesto tenemos que contemplar todos, aunque trabajemos en lo impreso. Y la pregunta en realidad, o la reflexión, iría en relación a cuál sería una intervención posible que justamente discuta esa experiencia homogeneizante que propone las redes, donde todo un poco lo iguala, ¿no? Digo, esto que vos decías de la relación con la revista, digo, el contenido, por supuesto, puede generar muchísimo interés, pero hay algo de esa experiencia de lo gráfico que tiene, de la propuesta gráfica que tiene la revista, que se pierde, ¿no? Como que hay algo que todo empieza a igualarse un poco en formato. Entonces, me parece que el desafío está en pensar cuáles son esas intervenciones que se pueden hacer sobre lo digital, sobre las redes, que un poco vengan a generar un gesto que nos permita tener algún tipo de experiencia por fuera de ese continuo. Creo que con Post intentamos hacer eso, o al menos preguntarnos, fuimos ensayando un poco, ¿no?, sobre la marcha, junto a los que participaron de Post, esas preguntas, y tratando de buscar cuáles eran esos formatos que nos permitían, desde la intervención fragmentaria, ¿no?, si se quiere, porque siempre que uno sube un contenido a una red,
está sumando un fragmento, ¿no? Digo, es muy difícil dar cuenta de algo más global o total. Y bueno, por ahí estaría bueno que si bien eran 4 participantes, nos cuente como representante de BOBA, ¿qué imaginaron ustedes justamente en ese sentido, ¿no? Pongo en contexto a POST. POST fue un proyecto que curamos junto a Silvia Dolinco, enmarcado en una futura exposición que está a la espera de la apertura de los museos, organizada por el Museo del Grabado, con sede en la Casa Nacional del Bicentenario, una exposición sobre gráfica contemporánea en diálogo con la colección del museo, y durante el año que estamos atravesando, en pausa, decidimos como ir adelantando algo de la exposición en relación a la generación de un proyecto, de proyectos en proceso, ¿no? Y en ese marco invitamos a BOBA a que participe, y generó unas cápsulas audiovisuales, fueron 5, 6, ya me olvidé. No, cápsulas fueron 4. 4 más un cierre. Más, claro, una que tuvo otro presentación y un cierre. formato. Exacto. Pero bueno, desde BOBA, ¿cómo pensaron en justamente eso, ¿no? ¿Cómo intervenir en ese universo inmenso, ¿no? Que es lo virtual? Sí, bueno, nosotros como medio que la pandemia nos encontró como en la tarea ardua de edición de los textos del número 7, en la que todavía estamos en estos tiempos dilatados de pandemia. Entonces un poco la convocatoria de POST nos vino muy bien, porque es como que nos dio un aire de alguna manera en ese trabajo, y nos puso en un lugar, digamos, como eso, de sentarnos a hacernos ciertas preguntas, que bueno, que estaban esto como atravesadas muy por esta idea como de la afectividad o de la corporalidad, ¿no? De los vínculos, que también era justamente por ahí como lo que más extrañábamos de alguna manera, como lo que más nos faltaba dentro del trabajo de BOBA, porque es un trabajo como más de edición, que lo podíamos seguir haciendo, o sea, si bien no nos encontrábamos a hacerlo, lo hacíamos en encuentros de Zoom, pero bueno, hay otra parte de este estar con otros, otras redes con otros, que nos estaba faltando. Entonces, un poco, bueno, por un lado, como nos planteamos también, bueno, en línea con esto, como que nos propusimos de alguna forma armar algo en lo cual pudiéramos, la idea era como reactualizar un poco esta sección de comunidad que les comentaba, ¿no? De la revista impresa, que es como este dossier polifónico, como bueno, encontrar la forma de hacer que en alguna instancia de ese proyecto que estábamos armando para POST pudieran participar, nada, esto, nuestras redes, otras personas, otros proyectos, otros colectivos. Y por otro lado también nos empezamos como un poco como a pensar también este día, bueno, porque era post imaginar el después, y empezamos como con esas preguntas medio a dar vuelta, bueno, ¿cuál es el post? ¿De qué post nos preguntan? ¿Es el post que viene después de la pandemia? ¿Este es el post que es el post de lo que era antes? Y empezamos como medio a darle vueltas sobre eso, y bueno, entonces empezó a aparecer como, bueno, como los imaginarios de ciencia ficción. Bueno, nos volvió un poco a la cabeza el número 3, este número hacia Marte, y empezamos como a idear una serie como de cápsulas del tiempo, que estaban pensadas para ser enviadas a ciertos paisajes, a ciertos lugares, inspirados en eso, en cuentos o narraciones de ciencia ficción, de esto como paisajes futuros, presentes, pasados, como que no se sabe muy bien, que son más o menos, ¿no? Más o menos distópicos o no tan distópicos. Y bueno, y las cápsulas estaban pensadas un poco entonces en función de estos paisajes, con la idea de esta lógica de la cápsula. Yo me acordaba, no sé, esto que antes era muy común, ¿no? Bueno, enterrabas la cápsula, ¿no? Y te hacían guardar algo para que no se desenterren no sé cuándo, y haya una huella de lo que era la humanidad en ese momento. Bueno, entonces la idea un poco era convocar a personas que, bueno, un poco cada video, cada cápsula, terminaba con esto, con la convocatoria a quien quiera mandar algo, ¿no? O sea, para llenar esa cápsula, bueno, para ser enviada a ese paisaje. Y un poco, o sea, entonces en esta instancia virtual la propuesta fueron como este material, son 4 materiales audiovisuales breves, donde se da cuenta un poco de este paisaje, este escenario y esa cápsula, como qué particularidades tiene esa cápsula.
y la invitación, y bueno, y un poco la idea es, para esa muestra física, cuando ocurra justamente, que las cápsulas se abran, y que un poco, bueno, toda esa materialidad, esos, nada, sean impresos, sean imágenes, sean textos, sean objetos, bueno, todo eso se pueda desplegar en el espacio de una muestra física, y un poco funcione también como a modo medio de, no sé, de excusa, si se quiere, de celebrar un poco la posibilidad de volver a encontrarse, ¿no? Como un poco medio por ahí lo pensamos. Y vos, Maggie, tenés también un proyecto muy vinculado a la etapa confinamiento, que es Formas de la Idea. Sí. Algo estabas por contar, pero queremos Primero un que poco decir, más qué de maravilla desarrollo. esas cápsulas, quiero ya ver las cápsulas. Qué divertido, qué genial, muy genial. Están en el sitio web de la Casa Nacional del Bicentenario, ahí se pueden ver las cápsulas de Boba y también el trabajo de Son geniales. los Qué otros fantástico. artistas invitados. Ivana Volaro, Pablo Rosales y Fábrica de Estampas, los nombramos. Exactamente. Ay, Sí, los verdad. quiero mucho a todos. Todos amigos de la casa también. Qué bueno. Sí. Bueno, sí, formas de la idea. A ver, les comparto un poco la pantalla para mostrarles un poco esto. Formas de la idea, sí. O sea, eso, bueno, de repente, pandemia, año, y entonces nos vimos con la dificultad de hacer el evento físico de la feria, y fue un momento de pausa, ¿no? Como de realmente ponernos a pensar qué queremos. Incluso acá en Buenos Aires ya existe, por ejemplo, la Feria Migra, que también tiene sus ediciones virtuales. Entonces, en el sentido de ofrecer a los feriantes expositores de Buenos Aires un lugar donde vender, ya estaba la Feria Migra, que es hermana nuestra, entonces nos sentimos que no valía la pena hacer dos plataformas virtuales de venta, nos parecía que era como innecesario. Entonces nos pusimos a pensar en qué otros gestos que ocurren dentro de las ferias de arte impreso no son traducidos a la virtualidad dentro de estas plataformas de venta virtuales. O estos como eventos de fines de semana que hace Migra, también con toda una programación maravillosa. Entonces, como qué otra cosa podríamos recuperar y pensar un poco más para complementar este paisaje del arte impreso desde la virtualidad digital de ahora, digamos. Entonces ahí surgió, y el proceso de creación de este programa, Formas de la Idea, me parece muy hermoso de rescatar en torno a, o sea, el proceso de gestación fue pensar cómo hacer para reunir editores para pensar sobre el proceso de creación de una publicación. Como que era un poco un revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Como y revisar nuestras prácticas. Y fueron unos largos meses de juntarnos, que esto también tiene mucho que ver lo que hablábamos de los lazos afectivos, ¿no? Como Microutopías es la feria de Montevideo, de Uruguay, a cargo de Darío Marroche, y que es un gran amigo mío, y Tijuana es, bueno, la madre de la Paraguay, a cargo de Ana Luisa Fonseca. Antes que nada quiero hablar del equipo de la Paraguay, que no los mencioné al principio. Desde el 2018 y el 2019 somos tres quienes organizamos la Paraguay. Muma Casares, Pedro Lima, que él es de Brasil, vive en Río de Janeiro ahora, que es el diseñador gráfico, y yo. Y este año fue que se sumaron Luis y Betina de Feria Migra al equipo de la Paraguay también. Entonces, bueno, nosotros cinco nos pusimos a dialogar con Ana Luisa y con Darío, pensando en de qué forma podríamos generar una especie de grupo de estudio, que todo esto fue tomando forma más adelante. Entonces, ahora les cuento un poco así más o menos de qué se trata. A través de una convocatoria abierta, seleccionamos 50 proyectos editoriales para pensar sobre el proceso creativo. Convocábamos a aquellas personas que podrían llegar a participar de nuestra feria, digamos, aquellos que ya tenían una experiencia con la impresión, con la publicación, porque justamente lo que buscamos es generar una teoría sobre el arte impreso, pero desde nuestra propia experiencia, como que no haya nadie de afuera que venga y hable sobre nuestras prácticas, o no necesitar más utilizar a Walter Benjamin para hablar del arte impreso latinoamericano, ¿no? Como basta de recurrir a voces extranjeras y muertas, que no, igual lo amo a Benjamin, digamos, pero como queriendo decir como, hagamos una teoría desde nuestras prácticas y desde nuestras propias palabras, ¿no? Como descubrir eso, qué palabras usamos simplemente para acercarnos a nuestro proceso creativo. Entonces, sin muchas expectativas, digamos, ¿no? Como no sabíamos si este programa iba a ser masivo, porque es un programa que dura 3 meses,
Entonces todos los participantes deberían estar activos por 3 meses pensando en esto. Entonces, bueno, siempre lo presentamos como un experimento, y así lo es, y la verdad que, bueno, es un experimento muy grato. Entonces convocamos, bueno, a través de una convocatoria abierta, a 50 proyectos que subdividimos en duplas y tríos, en 24 duplas y tríos, para que ellos investiguen dentro de cada dupla de una forma más íntima y dialoguen acerca de los procesos creativos en base a preguntas que proponemos desde la equipo, como nos llamamos. Dividimos el programa en 6 encuentros, que eso voy a traer este cuadrito acá. Acá hay como un poco un recorrido, un trazado más o menos desde la publicación independiente. Entonces, dentro de esto pensamos en 6 partes del proceso creativo y del proceso productivo, partiendo desde el origen de la idea, pasando por la formalización, que sería darle forma a una idea, luego por la materialización, que ya cuando la idea llega a lo concreto, al papel, y luego por la distribución. Y como método, como forma transversal, nos preguntamos por la razón de ser de esa idea y por la sustentabilidad de esa idea. Entonces, esos 6 como escenarios son los 6, digamos, los 6 encuentros públicos que organizamos dentro del programa. Entonces, cada dupla y trío piensan durante 2 semanas, a partir de unas preguntas que nosotros compartimos, sobre el origen de la idea, y en el encuentro del origen de la idea, 4 duplas exponen lo que ellos dialogaron, y después hay una hora de debate. Y así luego con la formalización, la materialización, y bueno, ya el próximo encuentro es la razón de ser, es el 5º encuentro que vamos atravesando. Y acá les voy a compartir un poco de las preguntas que motivan. Por ejemplo, ¿hasta qué punto una idea es mía y cuándo comienzo a hacerme cargo? ¿Podrías narrar la experiencia sensorial de la idea? ¿Qué hay entre la imagen y la palabra? ¿Qué relaciones son posibles entre la forma y el contenido? ¿Cuáles son las posibilidades materiales de una publicación? Estas, por ejemplo, son las preguntas de la materialización. Como, la idea es, ¿cuál es mi relación con el error? Que esto creo que también me olvidé de mencionar con respecto a la experimentación gráfica. Creo que la relación con el error de quienes trabajan en el arte impreso es fundamental, y creo que es algo distintivo también para pensar respecto a las otras ramas del arte. Bueno, cuando una publicación está terminada, como les decía en un momento también, que todo este programa surge realmente para ver si las ferias de arte impreso son un posible origen de una publicación, son el final. Cuando una publicación está terminada, cuando llega a la feria, cuando se vende, cuando se intercambia, o esa publicación recién comienza ahí, como es una pregunta que viene girando. ¿Cómo equilibrar los afectos ideológicos y materiales cuando hablamos de la sustentabilidad de nuestro trabajo? ¿Cómo sostener una publicación en el tiempo? Y bueno, y acá ya hay un poco, voy a pasar rápido porque son un millón, prints de pantalla de las cosas que vienen sucediendo. Algo que me olvidé de mencionar fue que estas duplas van manteniendo sus diálogos a través de bitácoras. Que estas bitácoras son estos Google Docs, que nosotros también podemos visibilizar. Todos en realidad pueden ver las bitácoras de todos. Entonces, también es una forma de dejar impreso dentro de estos diálogos que tenemos virtuales, un poco de las cosas que van atravesando, ¿no? Como la verdad que las bitácoras son maravillosas, y tenemos ganas de intentar armar una publicación con todo esto para poder darle más visibilidad, porque es muy fantástico todo lo que ocurre. Y también algo interesante que fue la curaduría de este programa, porque vinculamos proyectos editoriales que no se conocían, que nosotros, en base a un formulario intuitivo, empezamos a oler cosas que tenían en común, o cosas en las que se podrían complementar, y generalmente intentamos vincular editoriales que no están en la misma ciudad. Así que, por ejemplo, justo acá, Pequeño Pato Salvaje es una editorial peruana que ahora está viviendo en España, y Estudio Toro es un proyecto editorial de Concepción de Chile. Otra bitácora. Y bueno, estas son todas del origen de la idea. Muchas formas diversas de acercarnos al origen de la idea. Acá ya vemos prints de pantalla de la formalización de la idea, y es muy lindo también ver cómo hay cosas que nos unen. Por ejemplo, la imagen del que más se repitió en el origen de la idea fue la de la semilla, y después en la formalización de la idea fue esta, la de la travesía. Como darle forma a una idea es como una travesía, como una autopista.
y que va atravesando por el túnel de la poética, y tiene desvíos, y tiene vueltas, es como realmente muy lindo todo, como un paseo, ellas las chicas lo plantean como un paseo. Los encuentros son abiertos al público, los transmitimos por YouTube, son muy ricos, eso los recomiendo mucho que los visiten, están todos subidos a nuestro canal de YouTube. También tenemos invitadas especiales en los encuentros, ella por ejemplo Sandra Marín de Estudio Repisa, nos visitó en el encuentro de la materialización, y bueno, ahí un poco de las charlas. Esto sobre la sustentabilidad de la idea. Y a mí, bueno, la verdad que una de las cosas que más me atraen de este programa, además de esto que estamos generando teoría con nuestras palabras y nuestras propias experiencias, es el hecho de poder lograr investigar algo a nivel colectivo y al mismo tiempo con la profundización de lo íntimo. Como que cuando pensábamos este programa, nos preguntábamos eso, ¿cómo lograr que no sea algo pasajero y que no nos quedemos, digamos, en el romanticismo que carga el libro, ¿no? Como siempre corríamos con ese riesgo de estar todo el tiempo diciendo que qué fantástico que es el arte impreso, y qué lindo que es hacer libros, como queremos poder superar esa etapa, y creemos que esta intención, esta situación de que ellos ya vienen trabajando 2 semanas de forma íntima, una vez que llega el encuentro, los debates, son muy conscientes, y son muy frescos y activos, como es un experimento y nunca habíamos hecho algo así, al principio pensábamos que, bueno, íbamos a tener que remar el debate y teníamos anotadas miles de preguntas, y casi ni tenemos intervención, es realmente muy fantástico. Es algo como que logramos traducir ese gesto que siempre están en las ferias de arte impreso, cuando 2 vecines expositores se encuentran y charlan y comparten sus ideas y sus proyectos, y generan nuevos proyectos, a la virtualidad. Como que creo que de alguna forma logramos esos encuentros. Y en ese sentido, como a nosotros también nos pasamos de la hora, siempre los debates nos quedan cortos, y ahora estamos viendo entre todos cómo hacer para tener más tiempo de debate, y ya se está hablando de un after y cosas que van a hacer los chiques ahí, así que nada, es realmente muy hermoso, y las invito a que el próximo encuentro es el 7 de noviembre a las 4 de la tarde, sábados. Espectacular, ahí estaremos. No, bueno, y pensaba justamente volvemos al punto inicial de los límites, ¿no? Desde expandir los límites de que te da el formato charla, y que no te es suficiente y necesitas seguir expandiéndolo, hasta esto que ustedes proponen, que está bueno en el sentido también de ir más allá de la feria, ¿no? Así como Boba necesitó también salir a buscar otras formas de intervenir que vayan más allá de los contenidos y la revista, y nos mostraron acá, nos mostró y Alicia varios de esos ejemplos. Me parece que lo que ustedes están haciendo también es correrse del lugar al que, digamos, el término feria alude en primera instancia, ¿no? Que tiene que ver con, si bien justo es una escena que tiene que ver mucho con lo colaborativo, mucho más allá del mercado, ¿no? Me parece que esto es como justamente empezar a cruzar con el pensamiento, con la reflexión, con todo lo que vos contaste clarísimamente. Así que me parece que sí, el tema, de los límites nos atravesó toda la charla. Además, perdón, una breve acotación. Este programa es algo que, nos tiene fascinados a quienes lo organizamos, porque no podemos creer cómo superar nuestras expectativas, y es algo que lo vamos a tratar de mantener aunque hagamos la feria física, como que queremos realizarlo año a año con diferentes temáticas, porque descubrimos, gracias a este confinamiento, digamos, esta posibilidad de pensar juntos. Es realmente muy fascinante. Exacto. Sí, que quizás no, digamos, el formato feria de por sí estaba acaparando, ¿no? Digamos, termina siendo como un corset en donde de por sí toda la lógica de trabajo y el funcionamiento que implica eso, quizás no deja mucho para pensar más allá en otras alternativas. Entonces, ante ese vacío aparecen estas otras vías, y que sí, una vez que llegan, quedan. Y quedan y retroalimentan la feria, además, claramente, ¿no? Totalmente, sí.
Bueno, gracias. La verdad es que fue hermoso escucharlas. Estuvimos 1 hora y media, así que ojalá estén ahí todavía acompañándonos todos los que arrancaron. Revisando un poco el chat, básicamente hay saludos y agradecimientos. Solo alguna pregunta muy puntual, que es ¿qué significa boba? Si querés para cerrar, nos podés contar el origen del nombre, porque son las únicas preguntas así puntuales que veo. Ya me parecía raro que no lo pregunten. Sí, es como ahí cantado. Hace tiempo que no se lo preguntaban. En realidad no hay una respuesta, o sea, hay una y miles, cada uno tiene una versión, no hay una versión oficial de dónde surge. Sí es, bueno, boba es porque, bueno, es esa voz que por ahí quiere ser como más descontracturada, que por ahí hace como preguntas que por momentos pueden parecer medio tontas, pero cuando te das cuenta en realidad, bueno, como que van a temas como más incisivas, no sé, como que tiene ese juego por ahí de poner también un poco en debate dónde se producen los conocimientos, ¿no? O sea, como bueno, por dónde circulan y dónde se producen los discursos y demás, entonces, bueno, como jugar un poco con ese lugar de, bueno, es una bobada, es una pregunta boba, pero bueno, en realidad también está discutiendo y está generando contenido y está como haciendo un trabajo crítico relevante. Eso es todo lo que puedo decir. Suficiente, genial. Bueno, gracias Maggie y Alicia. Nos seguiremos viendo, ahí estaremos en Formas de la Idea y bueno, y siguiendo los proyectos de ustedes, que yo por supuesto soy muy fan. Muchas gracias Cris por la invitación y gracias Alicia, es un honor conversar con vos. Muchas gracias al Museo Nacional de Grabado, la verdad que esto es maravilloso. Sí, yo también, lo mismo. Bueno. Sí, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estuvo súper linda la charla, así que también ahí me encantó escuchar de la Paraguay, de Formas de la Idea, que me pareció genial, y como proyecto me parece súper interesante. Hay que hacer esa publicación, pero sin duda. Que nos escuchen mecenazos, bueno, aplicamos. Sí, sin duda. Bueno, sigamos en red. Sí, muchas gracias, chicas, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.